Es una alegría seguir compartiendo con gente bella. Estamos con Macondiana, una artista y pedagoga, pues que queríamos invitar a este episodio. Estamos recordando un poco, estamos en una gran serie de educación que desde este primer semestre del 2022 la vengo realizando, invitando a líderes, artistas, ambientalistas, como todo un capital creativo que hay en la sociedad para sentarnos y hablar, conversar, actualizarnos, vernos, escucharnos y de repente aprender unos de los otros, que eso es lo que hacemos como educadores, como siempre tener el aprendizaje como un emblema de la vida y porque admiramos muchas experiencias, mucha gente bella, queremos como conversar. Entonces, bienvenida Macondiana a este programa. Muchas gracias, profe, por invitarme y por contarme entre ese grupo de gente tan especial. Estuve viendo algo de lo que ya has hecho y es gente muy poderosa. Gracias. Sí, así es. Esto es una serie de historias, ¿cierto? Para tocar el corazón de las personas, para también nutrir contenidos educativos para que los docentes, los profes, actores culturales, gestores, como que aportemos un poquito a la visibilización de mucha creatividad que hay en los territorios, que como tú decías hace unos días, hay mucha talento, hay mucha gente bella en todos los Sí. territorios. Y por eso estamos hablando con experiencias así también rurales, también urbanas, ancestrales, tecnológicas, de género, de todos esos temas que realmente alimentan pues lo que significa la educación del futuro, porque de fondo lo que me lleva a hacer esos programas es la inquietud de cómo sería la universidad del futuro, invitar a gente también a que me ayuden también, porque sé que no me puede caber a mí solo en la cabeza cómo sería, sino como que intuyo por las vidas de las personas, por sus experiencias de que la podemos construir y hacerla a la medida de nosotros, a la medida de nuestra conciencia, a la medida de nuestra creatividad. Y siento que es necesario abrir un espacio para que la ciudadanía y para que los comunicadores, ciudadanos que somos todos, pues empecemos a crear otros contenidos en la red y de ir dejando testimonio realmente de experiencias y irlas enlazando, que yo creo que eso también es una de las labores también del maestro, del profesor, es como tejer un poquito, hacer puentes, crear, facilitar encuentros, facilitar espacios donde la gente pueda experimentar un aprendizaje que lo permita transformar, que le permita crear, que le permita sentirse digno, reconocido. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es un espacio donde ya esta sería como, ya entramos a los 50 más o menos episodios, hay un gran canal ahí en YouTube, ahí en el video estará el enlace donde pueden ver otros programas. Hemos tenido un arco de experiencias, como te contaba Macondiana, muy bonitas desde la parte de la educación artística. Hemos tenido espacios para hablar del ecocirco en Anapoima, pero también vienen también otro programa muy bonito que hicimos alrededor de las rondas infantiles con Martina Camargo. También hemos invitado a participar a Carolina Duncan con su espacio de la Ola Circo en Puerto Colombia, a mucha gente que desde muchos territorios están como creando y bueno, hablemos un poquito también, Diana, contigo, un poquito cómo ha sido también tu experiencia y tu historia de vida, tu autobiografía pedagógica, por dónde has surcado tu vida, cómo ha sido, cómo llegaste al arte. Cuéntanos un poquito también cómo ha sido tu proceso educativo y formativo, qué es lo que te ha formado a ti y descubrámoslo juntos. Bienvenida. Gracias. Pues, ¿por dónde empiezo? El arte llegó a mi vida de una forma que yo no, ni siquiera me acuerdo cuándo. O sea, siempre me preguntan como, ay, ¿y usted cuándo aprendió a pintar? Y yo no me acuerdo ni siquiera de cuándo fue la primera vez que toqué los pinceles, porque fue algo que sucedió desde que era muy, muy pequeña. Y mis papás, pues en medio de su humildad y de todo, de alguna forma siempre procuraron tenerme materiales, como que ellos empezaron a ver que me gustaba, que me sentía muy feliz y me aportaron eso, así sea una caja de plumones, una caja de plastilinas, y si no había con qué, yo me lo inventaba, porque yo terminaba creando con betún, con el griffin que se usaba en ese tiempo, con el color, el achote para la comida, con la cera para el piso, con la tierra, con lo que fuera, pero siempre tuve esa sed creativa
esa sed de conectar con el arte. ¿Y de qué territorio vienes? Cuéntanos un poquito de esas experiencias de aprendizaje, de juego, de ambientes que tenías tú, que te hacen ser lo Listo. que eres ahora y de pronto los maestros, las referencias y bueno, como todo eso que alimenta Sí. lo que somos. Mm. Yo nací en Bogotá, pero antes de cumplir los 2 años de nacida, mis papás se trasladaron a vivir a Fusagasugá. Fusagasugá está a 2, 3 horas de Bogotá y es un territorio precioso. O sea, yo creo que haber crecido acá me condicionó porque es un entorno natural muy bonito. O sea, uno de los factores que más han dejado una impronta muy, muy marcada es, por ejemplo, en Fusa. La gente, o sea, es como, ay, uno postea una foto, pero no sabe toda la cantidad de emoción y de sensaciones que hay detrás del atardecer, porque a mí el atardecer me enseñó a pintar. La intensidad de los colores en el cielo acá en este territorio me enseñaron sobre color, porque yo en cuanto a la pintura soy autodidacta. Entonces, en el colegio siempre de alguna manera me distinguía porque se me facilitaba dibujar y sobre todo era muy creativa, o sea, yo todo lo solucionaba creativa y casi que divergentemente. Entonces, si todos los niños hacían de una manera, yo siempre, ahora que de grande me encuentro con mis profes que me trataron cuando tenía 5 o 9 años, ellas sí dicen eso, o sea, Diana era siempre hacer las cosas distintas, le gustaban otra clase de cosas y siempre ligada a la creatividad, a los colores, a embellecer. Yo tenía una sed de embellecer todo mi paso, entonces, bueno, embellecer según mis términos, em, pegar dibujos en las paredes, decorar, organizar, siempre tuve esa sed. Y, pero yo conocí el primer artista en mi vida, lo conocí como a los 6 años y era el esposo de una profesora. Y fue la primera persona que yo conocí que se dedicaba a pintar todos los días si quería y eso se me hizo como, ay, no, pero ese señor, en serio de eso vive, pero si las demás personas trabajan. O sea, sí, yo lo veía así, yo no lo contemplaba. Y fui creciendo, siempre el arte, siempre, siempre, siempre estuvo ahí, como un refugio también, como una guarida. Mi fuente de amor incondicional fue el arte, siempre. Y, pero nunca me contemplé a mí misma en el futuro como artista. Yo me imaginaba en muchas cosas, me encantaba de niña la egiptología, la entomología, el diseño de modas, todo bajo un matiz estético, y muy sensible, pero nunca me imaginé que iba a vivir del arte. Claro. Y ya, dime, Y el encuentro con la educación, porque es otra de las alas que tú tienes ahí en tu sí, vuelo personal, ¿cierto? sí, 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 ¿Cómo fue ese encuentro? totalmente. ¿Cómo? Eso fue muy loco porque a mí desde pequeña me decían es que usted va a ser profesora. Y yo tuve profesoras muy buenas, pero también tuve profesoras que eran muy aburridas. Y yo decía, ay, no, profesora, qué aburrimiento. No, 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 yo no voy a hacer eso. Pero siempre me decían, es que tú explicas muy bien, tú hablas de tal manera y tú tienes mucho talento para ser profesora. Me decían desde pequeña, pero yo tampoco me veía ahí. Y cuando yo salí del colegio de bachillerato, tenía sabía que quería desempeñarme en algo creativo, pero también tenía un padecimiento de salud bastante fuerte. Mis papás no tenían modos de mandarme a estudiar a Bogotá la carrera que a mí se me ocurriera y pues también por condiciones de salud no se podía. El caso es que terminé estudiando disque administración de empresas. Fue más como por andar con mi hermana. Y estudiando eso, terminé conociendo a mi primer maestro, eh, pues pintor, pero él nunca me enseñó nada técnico. Lo que sí, el gran favor que me hizo fue enseñarme historia del arte. Entonces yo me engomé más. Me engomé de tal manera que terminé abandonando la administración de empresas, obviamente, porque estaba en el lugar equivocado. Y después de eso, entonces yo empecé a hacer murales acá en Fusa
Después hice un encargo de unos lienzos tremendos y cuando hice esos lienzos muy grandes, eran 3 lienzos de 3 por 2, tuve que alquilar el salón comunal del barrio donde yo vivía. Y yo ahí pintando cuando me empiezo a dar cuenta de que había ojitos chiquititos espiándome por los huecos de la puerta. Entonces yo abrí las puertas de ese taller, salón comunal, a muchos niños del barrio. De forma así, yo en mi vida me iba a imaginar eso, que yo iba a terminar en esas. Mm, ahí leíamos, yo tengo muchos libros, me encanta la literatura. Eso fue otro favor que me hicieron mis papás desde niñas, darnos muchos libros a mi hermana y a mí. Entonces compartíamos literatura, dibujábamos, yo les llevaba plastilinas, jugamos, hacíamos cantidades de cosas. Mi mamá casi que sacaba a los niños corriendo, bueno, bueno, déjela trabajar, porque no avanzaba muy rápido en los lienzos por estar jugando con esos niños. Yo ya me había presentado, pues en esa búsqueda, en lo que me salía de administración de empresas y ese proceso de esos lienzos pasaron 3 años. 3 años en los que yo divagué en cantidades de posibilidades sobre qué estudiar. Entonces me llamaba mucho la atención la arquitectura y la antropología. Esas dos cosas me llamaban, empecé a leer, empecé a indagar, pero a fin de cuentas sí me gustaban, pero no me apasionaban y no me hacía sentir. Yo decía, las construcciones son muy lindas y son artísticas y interfieren mucho con lo humano, pero es que los edificios se caen. Por más fuertes que se hagan, son efímeros, eso es efímero. Y la antropología no comprendía la forma en la que contribuía a algo más profundo. Yo seguía buscando algo más profundo. Y ni pensar de estudiar en una facultad de artes, jamás me sonó, jamás. Y eso que pues mucha gente decía, ay, pues si ya pinta así, pues si se mete a estudiar en una facultad a pintar, no me importa, porque lo que no quería era que interfirieran de forma académica, de forma dogmática, con algo que para mí es lo más sagrado y que creció de una forma muy natural y muy silvestre. Yo no quería que vinieran a apodarme mi relación con el arte, entonces por eso nunca pensé en meterme en una facultad de artes. Y en esa búsqueda vine a encontrar la Universidad Pedagógica Nacional me presenté primero a la licenciatura en artes visuales y no pasé. Entonces, el semestre, mi familia me dijo, no, pues vuelva y compre el PIN y se presenta otra vez. Y mucha gente no pasa la primera. Y cuando me volví a presentar, no la estaban ofertando. Y yo, Dios mío, ahora me van a regañar. No. Y le conté a mi hermana y me dijo, busque otro programa que le guste, así sea menos, así. Y se presenta. Y con tal de que esté dentro de la universidad, de que ya se haya ido a vivir a Bogotá, de que ya empiece el cambio, porque yo estaba súper desmotivada, o sea, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Sabía que amaba pintar, pero estaba convencida de que de pintar no iba a vivir. Entonces busqué otro programa, mire los pensos. Y me llamó primero la atención psicología y pedagogía, mire el pensum, yo veo eso, está chévere. Pero cuando me encontré con el pensum de educación infantil, se me estalló la cabeza y además ahí estaba en medio de toda esa experiencia con estos niños, esa experiencia de experimentar con esos niños me cambió la vida, además hay un montón de anécdotas ahí en esos 4 meses muy poéticas, muy lindas que me aportaron esos niños. Y cuando yo vi el pensum de educación infantil, se me estalló la cabeza y yo dije, esto es lo mío, esto es todo lo que yo necesito aprender. Hice un clic total y toda la carrera fue así. O sea, yo llegué a la pedagógica con un amor platónico y de verdad, o sea, haberme conectado con mi vocación como profe, como maestra, en ese arte de conectar seres, eso fue para mí genial, muy poderoso. Qué maravilla ese relato. Y también me gustaría explorar como qué es lo que te inspira a ti a la hora de pintar, como cuáles son los elementos que detonan un poco esa creatividad que tú tienes a la hora de hacer una obra. Y Pues si quieres mira que hablar. los procesos han cambiado mucho porque digamos que eh, antes yo pintaba lo que a mí se me ocurriera, o sea, y siempre, siempre mi gran amor ha sido la naturaleza.
Entonces, no hacía mucho arte figurativo. Es más, mis orígenes y lo que hay muy, muy, muy de fondo en todo lo que yo hago es abstracción, desde niña. Desde niña hacía mucha abstracción. Me acuerdo que congelaba agua en vasos de cristal y les ponía en la base, por ejemplo, achiote. Y cuando se terminaba de congelar el vaso ponía azul, un polvo azul que mi mamá usaba para lavar la ropa. Y yo me divertía horas sacando eso y viendo cómo se descongelaba y viendo cómo transitaba de un color a otro mientras se descongelaba. Siempre el color y la luz como experiencia física, pero también como experiencia biológica y como experiencia sensible me han cautivado. Entonces, esos son los detonantes. Yo empiezo como, es que este animal es tan hermoso, ese sentir belleza es lo que detona. Últimamente ya llevo casi 3 años viviendo completamente el arte, desde que empezó la pandemia precisamente. Me empezó a salir trabajo, o sea, como que antes ya había hecho ilustración editorial, muralismo, comisiones de lienzos, cosas así. Pero no vivía del todo el arte porque estaba también muy dedicada a estudiar. Y desde que empezó la pandemia me estoy totalmente al 100 con el arte. Entonces ya los procesos que llevo desde ahí he estado muy, muy, muy ocupada de trabajo, trabajo, trabajo. Entonces todo lo que he creado en este tiempo responde a necesidades externas, que también es un ejercicio que me gusta mucho, como llegar y conectar con una necesidad expresiva del otro y prestarle mis manos, de alguna manera aportarle mi sensibilidad y conjugar y crear. Desde ahí es un reto que me encanta, pero también estoy en la búsqueda ahorita de generarme esos espacios de volver a conectar al porque sí, al crear, porque es que deviene exclusivamente de mí, no responde a nadie, es solo algo que me llama. Y siempre es eso, siempre es ese sentir belleza en relación con la naturaleza, con la luz, con el color, con el cuerpo, con el milagro de mirar. Es que el milagro de observar, de que los objetos existen y la luz reacciona en ellos y eso viaja a una velocidad inaudita para nosotros y nuestro cerebro lo lee, eso es un milagro y es algo que me maravilla a diario, el milagro de tener ojos y de que me sirvan. Sí, sí, de contemplar esa belleza, como tú dices, que está en la naturaleza, que uno la ve y a veces observar la simetría, por ejemplo, en las mariposas o en una hoja. Yo también soy muy admirador de eso, como de ese mundo natural que está a nuestro alrededor y siento que es una experiencia muy de conexión muy profunda con ese mundo del color también. Siento que tu obra también está llena mucho de colores Sí, y es como una de las marcas también de lo que haces también. Y sí, yo también me reconozco como una persona que me gusta jugar como de mezclar colores, a veces como también desde una manera muy abstracta, es como lo que siempre me ha gustado, como emprender un camino así como de exploración, de juego, como si estuviera un niño jugando como con materiales y sí, ver a ver qué es lo que sí, se produce. Esa actitud como inocente, naif, me parece genial y también se ha convertido también, ahorita hace mucho no lo hago porque pues también paso por determinadas temporadas donde pues le doy un poco más de tiempo como a la escritura o a veces a tocar música o a veces a cocinar o a veces a pintar, como que va variando. No me quedo mucho tiempo, sí, pero como que voy y vuelvo y siempre es un escenario también que como que me permite a mí como olvidarme un poco de todo, como que cuando estoy ahí en ese mundo de los colores es como también como si fuera como una meditación, porque como que todo como que entro en un estado de flujo muy bonito y de libertad, realmente que yo siento que para estos programas también, pues es un gesto muy bonito también lo que tiene que ver con la educación y es como proporcionar espacios de expresión, de esa libertad que cada quien tiene, ese don que cada quien hace para compartir un poquito de belleza al mundo. Es parte como del reto que tenemos como educadores también y como artistas, darle belleza al mundo, pero también hacer que el otro brille como su ser sí. único, su ser especial. De pronto no lo hace cantando, sino pintando, jugando, bailando. Y siempre me ha gustado mucho la educación artística desde que arranqué mi carrera ya también. Mi carrera inició en la pedagógica sin pensar que fuera a ser profesor. Yo nunca tampoco
tenía como eso, como un objetivo en mi vida, se fue dando de una manera muy natural. Y bueno, ha sido también una experiencia. Estuve 10 años en el programa de educación infantil, aprendí mucho también de muchas cosas que tenía que aprender ahí, pero paralelamente también he tenido también trabajos como en comunidades rurales y eso lo forma mucho. Hablemos un poquito de ese trabajo como el arte en comunidad, que es también tan potente y que tú de pronto estos días lo has estado experimentando y seguro mucho tiempo. ¿Cómo lo ves tú y cómo han sido esas experiencias también alrededor del trabajo con niños y con comunidades? ¿Cómo? Ha sido tremendo. Y digamos que es el escenario en el, digamos, del portafolio, del brochure de posibilidades que yo puedo ofrecer como pedagoga y como artista, el muralismo colectivo y la pedagogía del arte y todo eso es lo más retador, en todos los sentidos. O sea, me reta políticamente, me reta conceptualmente y hasta en mi calidad humana, porque es en ese compartir y en ese escenario común en el que uno ve que está hecho. Y entonces son momentos, por ejemplo, para la última experiencia que tuve, que estoy todavía así como tratando de dimensionar tanta belleza que viví en cada uno de esos instantes. Mm, es eso, o sea, como el momento en el que te paras con lo que realmente eres y cosas que no sabías que tienes. Entonces, en ese compartir del arte, a muchos se les dificulta desde lo disciplinar, porque el escenario del arte también es un escenario muy de egos y muy de, ay, el que lo hace mejor. Y entonces para mí es precioso porque es conectar con esa incondicionalidad que yo recibí del arte cuando era una niña, cuando no hacía las cosas seguramente muy bien, pero siempre me sentía bien. Y eso es lo que trato de conectar con los otros en los escenarios colectivos, ¿sí? Y el disfrutar el proceso. Listo, enfocarnos en que el resultado tiene que ser algo que nos enorgullezca y nos haga sentir felices a todos, pero disfrutar el proceso, disfrutar cómo transformamos y vivir en conjunto todo ese camino y ese vaivén de emociones que vivimos juntos al crear, es una experiencia preciosa. Es lo más bonito, es lo más bonito, es muy bonito estar sola y también hay muchos momentos de estar sola, de crear, de, digamos, responder a un cliente, responder a una comisión, pero esos momentos de, y más de llevarles esto a niños y niñas en los campos, en las zonas descentralizadas, en las zonas periféricas, es que el arte es Dios, el arte es Dios, el arte no necesita un discurso para existir en cada ser. Entonces, el espíritu artístico se está moviendo de formas infinitamente distintas en todas estas personas, sin importar qué clase de educación reciban, si tienen o no tienen plata, su nivel educativo, todos tienen una vibración artística y entonces poder llegar y más a estos lugares que son así alejados, que son personas con unas experiencias estéticas tremendas en relación a la naturaleza, a sus culturas, y conectar con eso, o sea, no llegar a decir, se hace de tal y tal manera, sino ven, dialoguemos. ¿Qué tienes tú? Yo lo hago de esta manera, juguemos y mezclemos. No, eso para mí es precioso, o sea, me hace crecer y me conmueve profundamente. ¿En dónde has estado? Cuenta un poquito más de esas experiencias y de pronto naveguemos más como de esas metodologías, porque tú pones ahí temas importantes del trabajo también como colectivo, ¿cierto? Es clave cómo uno se relaciona con la gente, la relación es como fundamental, ¿cierto? Una relación pedagógica, eso es como el centro de todo. Recuerdo también mucho pues esas metodologías de educación artística que uno como va piloteando y que va haciendo con las personas. Y en esas del muralismo, ¿cómo llegas? Tú llegas a una comunidad, ya hay unos niños, ¿cómo es la experiencia? Y también en qué territorios has estado, porque chévere también ir conociendo. Por ahí estuviste en Orcasia, ¿cierto?
Sí, en Orcas estuve bastante tiempo, pero allá no hice muralismo colectivo. Allá Ya, trabajé comisiones yo solita, pero amo Norcasia. una belleza. Eso, Dios, lo Eso es tiene que otro conocer mundo. todo el mundo. Es divino, es divina esa tierra y la gente allá es un amor. Mm. Estoy recordando el primer mural colectivo que hice fue con niños y niñas de una escuela acá en Fusagasugá. Yo no estaba como en primer semestre de la licenciatura, pero incluso antes de empezar a ver seminarios de arte y eso, tenía claro que lo importante era, o sea, yo me conecto mucho con mi niña interior y ella es la que manda la parada en todo. Entonces a mí no me gustaba que me dijeran qué hacer. Yo quería hacer lo que yo quisiera. Entonces yo llegaba desde el principio, desde esa primera experiencia que no tenía nada de conocimiento en pedagogía, que en subjetividad y en expresión y que no, nada de eso. Pero siempre llegué en esa experiencia a, a conectar con las ideas de los niños. Pero entonces en esa vez fue que así hicimos dos murales. Y la pregunta fue sobre pues, un escenario fantástico para las infancias. Entonces, niños, pintemos cosas divertidas, o sea, vamos a pintar cosas que nos parezcan chéveres así no existan. Un tobogán de helado, montar en un dinosaurio, ¿qué más me acuerdo que había en ese mural? Como niños que saltaban en fresas gigantes, y fueron todos cosas que salieron de los niños y que yo les di forma. O sea, como que yo recogí sus voces, pero en esa ocasión yo les di forma para ese mural en específico. Enfrente hicimos otro en el que yo pinté las siluetas de unas personas y unos niños las intervinieron. Ahí sí los dejé más directamente a ellos intervenir. Pero entonces yo puse unas reglas. Yo en ese momento no sabía muchas cosas y claro, obviamente llegué a embarrarla y llegué a ser arbitraria porque es un proceso muy, muy profundo, o sea, por eso digo que es algo que trabaja directamente la calidad humana de uno y que es más lo que uno aprende que lo que uno enseña. Entonces, en ese momento yo les dije a los niños, listo, niños, bueno, vamos dentro de esas siluetas, van a pintar personas, las pueden pintar como quieran, pero no vamos a usar ni corazones, ni chulitos así, y tampoco vamos a escribir ninguna letra, les dije yo. Y entonces recuerdo mucho una anécdota que bueno, los niños fueron avanzando. Esas figuras se ven muy extrañas. Me dijo después a Berdichevsky que a ella le invitaron a la pedagógica y yo le mostré, mira, estoy empezando a hacer esto, yo quiero llevar el arte, no sé muy bien cómo hacerlo. Ahí yo estaba en primero y ella me acuerdo que me dijo, pues la verdad es que eso está como el Chavo del Ocho. Se nota que lo hicieron niños, pero también está muy, muy, muy atravesado por una mirada adultocéntrica. Entonces, ahí hay que... Y Patricia Berdichevsky, a mí, con eso, que a mí en ese momento yo dije, ¿cómo fue? Pucha, fue dura, me ha enseñado un montón. Entonces, el caso es que uno de los niños en una de esas figuras le escribió en el corazón a la mamá. Dijo, es que yo estoy haciendo a mi mamá. Los dejé solos mientras yo iba haciendo otras cosas. Iba puliendo el mural de enfrente, el niño cogió y le escribió sí encima del corazón a la mamá. Y yo, niños, dijimos que no íbamos a usar nada de letras. Iba ese niño y me dice, yo no me acuerdo de esos niños que les había dicho cuál era como la premisa, el concepto, no recuerdo. El caso es que este niño va y me dice, sí, profe, pero es que yo le escribí sí en el corazón a mi mamá porque mi mamá a todo dice que no. Entonces Qué yo le bonito. escribí Mm. un sí. Y desde ahí empezamos, porque claro, ¿usted cómo va a invalidar eso? Yo no le hice borrar ese sí, era el sí más poético de todo el mural. Y así, entonces es una cuestión de, tú hablas de las metodologías, entonces siempre empezamos por una pregunta. Y es una pregunta que no resolvemos con el mural, pero el mural y la obra colectiva se convierte en la evidencia del intento de resolverla. Y en la posibilidad de dialogar más sobre esa cuestión, que por lo general son cuestiones muy profundas, con otras personas, no solo durante la actividad.
sino que yo les digo a los niños, y es también como uno de mis lemas, ya en cuanto a una lectura política del muralismo, un mural es un discurso silencioso y tienes la oportunidad de estar exponiendo tu discurso 24/7 y de que uno que otros transeúnte se detenga a escucharte. Entonces, nada, el muralismo colectivo es ese darnos voces, darnos las voces y conectar entre todos más que un unísono, un consenso, un sentimiento generalizado, la evidencia de que diferentes subjetividades, diferentes experiencias de vida estuvieron ahí hablando sobre eso, que nos importa a todos en común. Entonces, bueno, ha habido muchas experiencias. En el Cauca también estuve, en INSA, en Restrepo, en el Meta, haciendo muralismo colectivo. En el Putumayo estuve ahorita en diciembre. Ese no terminó siendo tan colectiva la realización como tal. Bueno, es que pasan muchas cosas. Lo que pasa es que en el muralismo colectivo yo tengo una metodología que son unos pasos cruciales. Entonces, el primero es el diálogo, eh, el conectar las emociones que nos están reuniendo ahí en ese momento a conectar, a crear juntos, porque siempre les digo a los pintores que están ingresando, em, el arte, a diferencia de muchas otras cosas que los seres humanos hacemos, deviene de una emoción. Entonces, más que digamos como tal, nombrarla y clasificarla y describirla, es conectarnos todos en esa misma vibración. Es como cuando tú estás haciendo una fiesta y le pones el tono a la fiesta. Ese primer momento es algo también muy emocional. Entonces, el leer, por ejemplo, ese es el momento en el que yo aprovecho para leer al grupo, leer qué disposiciones tienen, qué tan rígidos son, qué tan espontáneos, qué tan libres, ¿sí? Ese es el primer momento, esa conversación inicial. Y después empezamos a simbolizar los conceptos que a la comunidad le interesa representar. Entonces, por ejemplo, ponernos de acuerdo en un color, en los colores comunes, en las disposiciones de las cosas, cómo vamos a organizarlo. Ven, es que queremos hablar, por ejemplo, de territorialidad. ¿Qué elementos de la cultura y del entorno natural relacionamos con el camino? Pintemos un camino, profe. Y entonces ya empezamos esa segunda etapa, entonces emocionalidad. La segunda etapa que ya dentro de lo cual eh, a simbolizar. No, profe, vamos a pintar la violencia. Listo, ¿qué colores tiene la violencia? ¿Qué figuras? ¿Qué, qué animales? Siempre uso mucho el simbolismo sobre los animales, las plantas y apelando totalmente es a lo que la gente sabe, porque usted no va a poder llegar a una comunidad e imponer un símbolo. Tiene que partir de lo que para ellos es simbólico. Por eso es importante escucharlos. Entonces, en el Putumayo hicimos ese ejercicio, además con fue una experiencia muy linda porque fue con profes indígenas del resguardo de Yunguillo que están haciendo la configuración de un modelo de educación totalmente propio. Eso es algo mucho más complejo de lo que se escucha. Y es una experiencia berraquísima porque esta gente la está haciendo desde el Yajé. Entonces ellos, imagínate, hacen ceremonias de yagé entre los profes para definir las rutas pedagógicas. Y entonces fue genial. Venga, los lineamientos de su programa son tales y tales y tales. Y ellos pensaban como, aquí pintamos, ellos tenían más la figura como un logotipo. Pero entonces yo llegué como a decir, venga, desglosemos más la profundidad de todo esto y pensamos juntos muchas cosas, terminaron contándome un montón de historias. Y ya en el mural, lastimosamente para el tiempo en el que yo fui, estaban en cierre de año escolar y los profes no tenían nada de tiempo para participar. Y también les daba mucho miedo pintar. Eran felices dando las ideas y diciendo, sí, hagamos acá esto, ta, ta, ta. Pero pintar les daba mucho miedo. Entonces, cosas claves que he aprendido, digamos, para hacer un proceso mucho más fluido, convocar a personas que quieran pintar, porque llega a otras comunidades, sobre todo a las comunidades campesinas, la gente es muy tímida y muy insegura
de sus capacidades. Entonces es la rogadera para ponerlos a pintar. En Villarrica, Tolima, tuvo un proceso tremendo, tremendo con sobrevivientes del conflicto armado. Allí que fue, o sea, es otra cosa que, así como Norcasia, todo el país lo tiene que conocer por su belleza y riqueza, su generosidad infinita de los ríos del territorio, porque para mí eso es Norcasia. Tienen unos ríos que son como dioses, que dan y dan y dan amor, vida y riqueza. Entonces, Villarrica igualmente tendría que ser conocido por todo el país, porque es que allí es donde nacen las FARC y es una cuna de la historia del conflicto armado que hasta hoy se nos hace, venga, tan complejo. No entendemos de dónde usted llega ya a Villarrica y empieza a hablar con esta gente, empieza a saber todas las cosas que pasaron y va entendiendo, porque es lo que es, pero entonces es una población campesina del conflicto armado, de todos los agentes armados que ha habido en la historia, todos han pasado por ahí y todos les han hecho lo que han querido. Entonces imagínate, es una población súper tímida. Cuando ya los terminé, duré 2 días prácticamente convenciéndolos de pintar, ya como tal, de crear ellos. Ellos eran felices. Bueno, profe, póngame a rellenar. No, el muralismo colectivo no es de rellenar. El muralismo colectivo es de que tú te apersonas de un poder de tejer con otros. Pero te apersonas de que tú creas algo, que se te ocurrió a ti y que significa algo para ti y tiene todo que ver para ese discurso visual colectivo que estamos haciendo. Entonces me demoré 2 días en convencerlos de que, venga, les dije un día, pues pinten a sus perritos con los que ustedes ven. Iba un campesino y le pinta un corazón a la perrita de la casa. Yo diciéndoles, pinten a sus perritos y él fue y pintó a la perrita. Pero bueno, después sí los terminó pintando en el mural. Pero algo muy curioso es que el mural pues era así grandísimo, le daba toda la vuelta al salón comunal, teníamos mucho espacio y ellos pintaban cosas así de grandes. Ahí tengo las fotos, o sea, el nivel de timidez y de bloqueo para apropiarse del espacio de forma autónoma, de forma creativa propia, era grandísimo. Me doy por muy bien servida porque igual lo logramos y pusimos a la comunidad a hablar de paz, a hablar de convivencia. Y pues al fin y al cabo para eso es el muralismo colectivo, para hablar juntos de cosas que nos importan y que Mm. quede la evidencia y el rastreo de esa conversación. Entonces, bueno, esas son así como experiencias muy memorables y las que tuve ahorita en esa unión entre Cundinamarca, el Llano y Boyacá con jóvenes. Yo le tengo miedo a los jóvenes y por eso estudié educación infantil, porque yo digo, no, los adolescentes son muy difíciles. ¡Ja! Pues me dieron sopa y seco estos muchachos y muchachas estos días, porque primero se portaron divinos, una energía, colaboración, trabajo, entusiasmo, una sed de profe, enséñame. Gracias por enseñarme. Ese gracias por enseñarme es lo más lindo que uno puede escuchar. Y de todo eso se vivió en estos días en estas tres poblaciones, en Paratebueno, en Medina y en Santa María, Boyacá. Mm. Qué alegría eso de lo que cuentas de la metodología, es muy importante. Eso me gusta mucho, el diálogo, ¿cierto? El diálogo y luego la simbolización. En buena parte esa conexión emocional es muy importante. En mis pedagogías también, yo siempre arranco un poco como por esa conexión emocional y ahí apelo mucho a la música y a como al movimiento del cuerpo, como que hacer que los cuerpos como que vibren juntos, se conecten, Sí, sintonicen, sí, haya sí. una conexión emocional con el grupo. A veces no es Ujú. fácil, dependiendo también de los grupos. Yo también he estado en unos contextos donde muchas herramientas que tengo no me funcionaron. Imagínate en Puerto Carreño por allá haciendo talleres con indígenas desde el arte y ellos no tenían esa concepción del papel ni de la mímesis, sino como eran más desde el juego y desde la exploración con el cuerpo, de los Sí, 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 sonidos. sí. Y entonces claro, me pusieron fue a aprender. En Puerto Pizarro también, en el Bajo Baudó también escuchar pues todas estas pintas que se hacen en el cuerpo y esos simbolismos tan hermosos que representan también parte de sus cosmovisiones. Entonces uno va a hacer algo, pero en última resulta recibiendo muchísimo en las Sí. comunidades
en el Cauca también con el pueblo Nasa, más que todo fortaleciendo procesos de educación propia. Y es muy bonito porque uno se da cuenta que todos los territorios tienen su particularidad y uno también tiene que ir con una capacidad de flexibilidad para, dependiendo del territorio también, qué metodologías pueden funcionar bien y cuáles no funcionan tan bien, pero en buena parte sí. A mí me aterró una vez también en un trabajo en zonas rurales, en un proyecto que estuve trabajando, que no había ni materiales ni nada, creo que fue en Pacho, Cundinamarca, y con las naranjas que habían pachunas hicimos unos mandalas aromáticos con todos los niños, las mamás Mm, nos ayudaron a picar, se armó como un entorno muy bonito de repente y de juego, de hacer con lo que había. Y también recuerdo que algo muy bonito y lo que tú dices también yo lo he sentido mucho y es esa gratitud también del agradecimiento por lo que tú les das y los pelados están sedientos en los territorios de conocer, de aprender, de ese deseo de aprender tan bonito, uno sentirlo, que lo he sentido mucho trabajando con personas, adultos mayores, pero también cuando uno trabaja en comunidades rurales, el sentido de gratitud y es una cosa de mutua reciprocidad en ese hecho de trabajar juntos. Y una vez un niño me llegó, yo les estaba dando como unos principios de stop motion para hacer como unas producciones con ellos y hicimos unos ejercicios muy básicos de acercamiento como a la imagen y a esto. Y luego cuando el niño llega y con un celular muy sencillo del papá al otro día me llega con otros varios stop motion que hizo en la casa reconectado porque ya quedó como tocado, inspirado y ahí eso uno se da cuenta de qué bacano. Son cosas como muy pequeñas pero que pueden transformar incluso la vida de muchos niños en los territorios y encontrarle de pronto el don sí, para que ellos son buenos, ¿cierto? Como que ayudarle a uno como sí, educador a encontrar el don del otro, hace parte de uno como pedagogo lo que está haciendo, que claro, lo hace uno a veces con el arte, con el video, con la música, pero pues ha sido una experiencia bastante linda. Yo también me he disfrutado mucho esos espacios de creación colectiva y es una maravilla seguirlos haciendo. No sé de pronto qué otras experiencias nos quieras contar de pronto tú en la vida como artista y pedagoga que quieras resaltar en este programa o algunas reflexiones también que quieras hacer. Bien, bienvenidas. precisamente ahorita que estabas hablando por ejemplo, los indígenas y con los campesinos me falta, me pasa un montón. Y precisamente sobre eso empecé a hacer la tesis de pregrado. Yo estoy ahí capando el grado. Esperemos que ya ahorita pueda retomar eso. Ese es el propósito en el que estamos enfilando todos los esfuerzos. Porque yo siempre, desde que empecé el pregrado, yo quise hacer mi tesis sobre algo que yo no supiera. O sea, que fuera un proceso que de verdad me enseñara. Y escogí nada más y nada menos pedagogía desde un enfoque genial del arte para infancias campesinas. Porque cuando llegué en la práctica pedagógica, claro, yo escogí ruralidad, escenario rural, y me tocó en Cibate y allá en todas las prácticas del resto de la carrera siempre era, no, 5, la superconexión con los niños, todo excelente, claro, niños de entornos urbanos, y hoy llego allá a Cibate y sí pegaba de alguna manera, pero como que esa conexión ahí no estaba, porque yo llegué y me acuerdo mucho de las narrativas de esas primeras experiencias, llegué a hacer talleres de arte con la comunidad, a decirles, bueno, vamos a hacer arte y no artesanías. ¿Ah? ¿Ah? ¡Qué vergüenza con la gente! Sí. No, yo ahora veo, dimensiono lo que estaba haciendo, pero ¿por qué? Porque pues yo accedí a una bibliografía colonial. Incluso yo misma cuando hacía artesanías, yo pintaba aretes, pintaba agenda, ese poner el arte en objetos de uso cotidiano, a mí me trastocaba. Yo decía, ¿será que es que esto es menos? A ver, ¿qué vale más? Si lo pongo en unos aretes o si está en un lienzo como para que le prendan velas, ¿qué vale más? Económica y simbólicamente. Y yo misma tenía esa discusión conmigo también de sana. Y entonces llegué a la comunidad con esos videos y efectivamente la tesis ha sido esta cuestión en la que me ha dado mucho palo, pero ha servido para estar más unida al arte. Porque ahora cada vez que llego a un territorio, antes lo hacía tal vez bajo la mirada de yo voy a llegar a dar, y no es así. Es llegar y ver cómo está el espíritu artístico, cómo es su forma en esos lugares. Y por eso
reitero lo que te dije hace un rato, o sea, el arte es Dios, el arte es omnipresente, el arte está en el ADN humano. Y es solo llegar a los lugares, a conectar con la forma en la que lo viven las personas. Y o sea, me multiplica exponencialmente el amor por el arte, por la vida, por la gente. Encontrar en muchos territorios que una experiencia artística es silbar, sembrar flores, Mm. abrigar en las tierras frías del Cauca, de Boyacá, de Cundinamarca, de Caldas, el arte de abrigar, el arte de crear objetos que son un abrazo. Hombre, es un arte, son formas, expresiones del espíritu artístico que desde la mirada occidental ni siquiera se pueden equiparar, que Sí, ninguna disciplina mm, ni es, lenguaje equipara en es, poder. es cierto, hablando del abrigo, una experiencia muy linda, co-creativa con mi madre fue a través de un dibujo mío. Ella lo transformó, pues primero tenía muchos colores y a la hora de conseguir todos esos hilos sintetizó un poco los colores y me bordó una ruana con capotica. No, y yo me siento cuando me la pongo como, es un objeto tan preciado, casi ni me lo pongo, parece eso como de museo porque, pero me lo tengo que poner más y me lo hizo con un amor y es una vaina que requería, pues mi mamá tampoco pues es experta en bordar y en tejer todo eso y hizo todo el proceso y me haces acordar eso del arroparse porque tener ese objeto ahí sabiendo que yo lo dibujé pero ella lo transformó en algo como yo me lo pongo, es como sentirla ella ahí conmigo. Y es un acto Sí, muy bonito y yo le pongo a decir que sí, también ella se esmeró mucho también porque pues por la relación que tenemos los dos, entonces fue como un acto. Qué bonito también esos actos co-creativos así entre madre e hijo y que sirvan para roparlo, el arte del abrigo, me acordaste con eso. sí, y mira, lo digo porque cuando yo empecé a trabajar en lo de la tesis en la escuela donde yo estaba haciendo la práctica ya en Cibate, les hice como un cuestionario a los niños de muchas cosas. Entonces yo les decía, una de las preguntas era, bueno, niños, mm, algo así, la pregunta era como, ¿qué es arte? Y una de las respuestas de una niña divina, dice, arte, por ejemplo, es la cobijita que mi abuelita le tejió a mi tía, porque le quedó tan bonita, profe. O sea, es eso. Y yo decía, no, tejer, esos son artesanías. Mm, No, hombre, uno, la verdad que es que crece muy cercenado. Entonces, la decolonialidad y el trabajo de creaciones colectivas, esa práctica rural en Cibate, me ha encontrado con partes oscuras de mí misma, de muchas veces el egocentrismo, de la creación occidentalizada. No, es que lo que hago es muy importante y hay que cuidarlo y es exclusivo No, las artes campesinas y las artes populares funcionan totalmente al revés. No mm, son para que unos se crean más que otros, sino para estar juntos. mm, Pero entonces eso era lo que yo quería con un proceso de un trabajo de grado, que me aportara, venga, esta soy yo antes, hice un camino y esta soy yo ahora, con tal vez muchas más preguntas, pero aunque sea abierta a explorarlas, y más alegría. Es que el conocimiento tiene que ser es para eso, para sentir alegría, para sentir gozo. El conocimiento cuando se convierte en una aflicción constante y ¿cómo se dice eso? En un criterio para mm, dividir, para ponderar, para medir, para controlar, ¿no? Qué pereza ese conocimiento así no sirve para nada. Creo que hemos perdido mucho el norte sobre para qué hacemos lo que hacemos a diario. Y tiene que ser mm, para sentirnos bien. Ese tiene que ser el fin último de todo lo que hagamos. Y también ha sido una parte muy importante como bueno, yo me matriculé desde 2013 en la mm, licenciatura, esas son las horas que no me graduó, ya soy una dinosauria completa, pero hombre, para eso es un pregrado, o sea, yo sé y cada día que pasa
Sé que la persona que se va a graduar es un ser humano totalmente distinto al que entró a esa licenciatura. Y para Claro, eso son las cosas, para eso son los procesos, para evolucionar. claro, claro. No, y ahí tocaste un punto muy interesante ese y es de uno de los miedos que hay mucho cuando uno trabaja arte con las personas, incluso cuando va a cantar. Recuerdo que yo pues daba un poco la clase de arte y me parecía que el canto era algo importante y había mucho miedo como a cantar. Y yo decía, pero si somos educadores y trabajamos con niños, ¿cómo nos va a dar miedo? Y resulta que estamos llenos de muchos miedos y muchas vergüenzas, de comparaciones, de la De competencia, de quién complejos. pinta más, de quién es el mejor y eso está limitando mucho los potenciales expresivos de nuestras comunidades Sí, sí, sí. y tenemos que crear como, lo hemos hablado también en otros programas que hemos hablado de educación artística, también como crear un sistema de valores que sean para una nueva sociedad, no los mismos de los que ya nos estamos ya despidiendo, que no nos gustan, no los podemos volver a poner en el campo ni de la educación ni en el arte. Quiere decir ni la culpa, ni el miedo, ni la vergüenza, ni la envidia, que es una de las cosas que a La veces comparadera. no nos admiramos por las personas que hacen cosas maravillosas y decimos, qué maravilla, ojalá lo sigan haciendo, sino como que, ve, ¿y por qué este le va tan bien? ¿Y por qué a mí no me va? Como que no estamos, hay mucha comparación y eso Qué es pereza. Es que todo lo hace terrible. para creerse más que los demás. Y eso está muy, como tú lo decías, en el campo del arte, pero pensando pues en una visión mucho más holística, mucho más profunda, mucho más espiritual, incluso del arte, pues estamos buscando, lo que estamos buscando es otra cosa, más que, que llegarnos como a creer, sino como creer. A mí me parece que el concepto de co-creación es un concepto muy, muy poderoso, no solo para la democracia, para el arte, para todo, como hacer con el otro compartir, saber que yo voy a ir a un lugar y yo no solo voy a hacer que todos hagan como yo lo hago, sino que yo también quiero también llenarme un poquito de cómo lo hace el otro, cómo Ujú. lo pinta el otro, cómo lo canta, cómo lo expresa y cómo nos podemos ir alimentando mutuo. Y eso requiere también relajar un poquito esa estructura como egoísta que nosotros tenemos de lo que tú dices, ¿cierto? Eso, descolonizar el conocimiento pasa también por darle como que el ego se disuelva un poquito Se desinflame. en eso de que yo soy especial, sí, pero no eres solo tú, todos son especiales, todos De tienen la alguna igual manera. dignidad, de alguna manera todos tienen, que no de pronto no lo han podido sacar por muchas razones, contextos, historias, muchas, explorar, eso también me ha gustado mucho, Macondiana, explorarlo mucho en la educación, ¿sabes? Y es un poco la sombra, como las cosas que nos avergüenzan, lo que no nos gusta de nosotros, porque si tocamos esos punticos, pues podemos crear más libertades a la hora de expresar. Y a veces en el arte, la gente a veces se atraba porque en mis cursos nos metíamos un poco con ese mundo más de lo psicológico y porque pues yo veía que era importante, yo decía, claro, es importante desembrollar un poquito como esa lana que está toda retorcida ahí adentro, como Ujú. obstaculizando el ser creativo y cuando ya abríamos el canal para ese diálogo, la gente como decía, uy, como que me siento diferente y como que si yo estoy diferente, pues voy a cocinar diferente, voy a tener relaciones de pareja diferente, voy a ver el mundo con unos ojos mucho más, con más belleza, pero si no, pues vamos a ver el mundo con un filtro distorsionado, polarizante, lo que hemos hablado también acá, que se nos va como en un mundo mucho más competitivo, mucho más dividido. Y yo siento que una de las cosas, y me gustaría preguntarte también a ti, pues porque has hecho muchos viajes y creo que el viaje es una de las estrategias pedagógicas también más encantadoras para uno abrir un poco más la mente y el mundo y darse cuenta de que lo que uno vive pues es una partecita de muchas otras realidades. Pensemos un poquito es el arte en función de la paz, Macondiana. ¿Tú cómo lo ves en un proceso como estamos viviendo, de enfrentar verdades dolorosas, de ver que Mm. también necesitamos la reconciliación? Como para ti de pronto, ¿cómo el arte puede llevar a empujarnos a este proceso de una mejor convivencia acá en Colombia? ¿Cómo lo ves? Uf, o sea, haces como una pregunta demasiado amplia y además la venía hilando como con las cosas que veníamos hablando. O sea, para mí es fundamental en la teoría cuántica cómo se, yo no me acuerdo los principios atómicos, los 7 principios atómicos, ya no me acuerdo, Edgar Morán es el que enseña eso, ya no me acuerdo bien, pero entonces un átomo puede estar a la vez en dos lugares diferentes y en dos temporalidades o más, temporalidades distintas, y como que la esencia de la vida es eso, o sea, la esencia de la vida es simultánea en lo micro y en lo macro. Entonces,
todos estamos viviendo a la vez. Colombia viene de un lastre de violencias, de todas las expresiones violentas. Venimos de un estado sanguinario, Mm, sumamente cruel. Venimos de una sociedad construida, es que nuestra sociedad, la forma en la que está diseñada, está construida en base al egoísmo, al clasismo, al racismo, pero venimos sexismo. también, sí, sí, al machismo total, pero venimos de familias sumamente violentas que han correspondido y han funcionado alineadamente a los intereses de ese gobierno diseñado. Mm, Y personalidades, individualidades que también han caminado en función. Así hayan propendido por otras cosas en su caminar, han sido funcionales a esos principios en los que está basado el Estado y nuestra sociedad. Entonces, tenemos que sanar particular, personal, subjetivamente, y a la vez ir recomponiendo el tejido social. Y el arte, así como lo fue en la pandemia, digan lo que digan. Sí, los médicos, obviamente, los médicos son nuestros senseis, salvaron demasiadas vidas, los científicos, la gente que siguió vendiendo comida, cultivando. Pero los artistas nos dimos garra en la pandemia porque salvamos muchas vidas. La mm, salvamos del aburrimiento, la salvamos de la desconexión, la salvamos de la desolación. Y ahí, la desolación es el punto de encuentro y a la vez de rescate que nos brinda el arte. Yo llegué al arte siendo muy niña desde la desolación. Ahora que crecí lo puedo ver. En ese momento ni siquiera era consciente de eso, pero el arte nos encontramos en un escenario desolador y fue el rescate. Y así nos puede pasar a todos. Nos mm, puede salvar de la condena a la desolación que nos ha impuesto pues esta historia tan violenta, sanando nuestras propias violencias internas. Es muy tenaz. Por ejemplo, cada vez que hay audiencias de la JEP sobre falsos positivos, yo experimento unos niveles de ira, un mm, desgarro de ira claro. que me reta a trabajarlo, me reta a ser humana, pero es algo pues muy fuerte y es algo que tenemos que atravesar colectivamente. Caminar todas esas emociones tan profundas y tan complejas Mm, que nuestros papás ignoraron y le echaron el tapete encima una y mm, otra vez. Tenemos ahora, o sea, porque ya la verdad está vibrando de una manera y está saliéndose de la olla, burbujeando de una manera que no la vamos a poder ignorar más, no más. mm, Ya se salió. ¿Mm? Entonces ahí está el arte como ese Colombia. A mí me parece que el conflicto ha sido tan complejo porque es que ha sido un conflicto muy asolapado y como dice Ariel Ávila, Colombia es una sociedad mediocre en todo. Entonces ha sentido medio territorio está en guerra y medio territorio está ahí en una paz toda extraña. Entonces no estamos en guerra. Y así mm, pasamos 60 años del conflicto más largo de la historia del mundo contemporáneo. em, Siempre es como algo muy, sí es, pero no es, sí es, pero así como en el libro, en el libro de La mala hora de García Márquez, que mm, algo está pasando, pero nada está pasando y lo hacen todos y no lo hace nadie a la vez. Es un reflejo tal cual de lo que es Colombia. Eh, y entonces por eso yo siento que Colombia, digamos como que otras sociedades, por ejemplo Chile, que tiene procesos de pedagogía de la memoria tan intensos, a Chile con la tercera parte de muertos que tuvimos acá en Colombia con el periodo del innombrable, ellos tuvieron la tercera o la cuarta parte de los muertos que tuvimos, muchísimos menos, mm, pero fue un impacto social tan duro que con esa experiencia dolorosa les sirvió a hacer frente y empezar procesos. Colombia ha sido, yo no sé, como un cuerpo ya calloso, que le dan y le dan y le dan golpes y nunca llega por completo al estado de la desolación absoluta. Entonces, a través del florecimiento de la verdad, yo creo que es posible eso, que ese sentimiento de la desolación, del dolor, del dolor consciente, porque es que hemos vivido en un dolor inconsciente, se haga ya
vibre tan duro, se le suba tanto el volumen a esto, que ahí nos podamos encontrar con la necesidad expresiva, con la Mm, necesidad de ese silencio interior, de ese escucharnos, de ese escuchar al otro. Cuando tenemos mucho ruido adentro, pues no nos escuchamos a nosotros y muchísimo menos escuchamos a alguien más. Esa es la mm, raíz del egoísmo. sí, Entonces, bueno, ahí está el arte como pilar fundamental y me fascina, por ejemplo, el nombramiento de Patricia Ariza, porque ella sí que sabe de eso. claro. Sí, sí, Por sí. primera vez vemos como alguien del gremio, con la experiencia, con el activismo político. Por ahí vi un Con la documental de ella conciencia. muy interesante que se llama Una vida polifónica, por ahí está en YouTube, en redes, no sé si lo has Ay, pillado, para no, que no, lo no, lo veas. tengo que Muy ver. Sí, sí, sí. maravilloso y ahí sale la obra también de un amigo cercano que hizo trabajan en escenografías y el Sí, taller de los hermanos Castro, no sé si lo conoces, que también los voy a invitar no, a ellos porque son muy buenos en toda la parte de escenografía y la parte de títeres. Y ellos hicieron sí. la Manuela Sanz, que fue una obra también que Patricia hizo y yo no sabía Mm, que ellos estaban ahí, nos emocionó mucho saber pues de eso. Y bueno, claro, uy, no, yo estoy también percibiendo también que ojalá pues el liderazgo en Colombia y parte de esos programas tienen ese espíritu pueda crecer más en los territorios porque es que lo hemos cortado esa matica del liderazgo ha sido como muy poco empujado, hay mucho miedo también en los territorios de claro. hablar con la verdad y hasta yo lo había pensado también hace poquito y tú lo pones como en las familias, ¿cierto? Ponerle escala a esto de la paz y llevarlo como desde lo pequeño a lo grande e ir Es que cruzando eso sale porque desde ahí. es que en la familia todavía hay muchos líos, mucho problema que no está Nuestras familias desanado. son cunas de violencia. Ah, Vean, los niños cada vez creciendo solos. El hecho de que muchísimas familias sigan validando la violencia física hacia los niños y las niñas. La forma en la que se naturaliza el abandono emocional. Todo eso es mm, violencia o que creen que salen a ser los niños que crecen en estas condiciones. Si papá y mamá me están enseñando que yo regulo lo que no me parece a punta de golpes, pues ¿qué voy a ir a hacer en la calle? Mi vecino no me parece listo a punta de golpes, el Estado no me parece listo a punta de las armas. mm, O sea, ahí está la corresponsabilidad del hecho de convivir todos juntos. Sí, el Estado ha sido una vaina catastrófica. El Estado es responsable, pero nosotros como individuos también, y se parte desde ahí. claro, Se empieza a hacer las cosas desde ahí, desde cambiar uno. claro. Es Asumir llevar las cosas hacia la paz. esa responsabilidad es importante, o si no, pues entonces uno se sigue desentendiendo y no hay como esa oportunidad de un cambio más real. Otra cosa que te quería Ujú. preguntar era el Macondiana, ¿de dónde surge ese? Ay, yo estuve buscando muchos nombres. Bueno, yo pintaba Canfusa muy solita, muy en el taller, y es que esos lienzos que te cuento, los lienzos grandotototes, hicieron muchos estragos en mi vida, estragos muy bonitos, porque terminaron en una exposición en la alcaldía de acá de Fusa. Y el caso es que por eso conocí a unos muchachos que estaban empezando a hacer muralismo, y por ello fue que yo empecé a pintar en la calle porque ellos fueron los que dijeron, venga y pinta con nosotros. Yo, no, las niñas juiciosas no pintan en la calle. Sí, ahí el machismo y la cosita también mía. Y el caso es que gracias a Dios esta gente me convenció. Y entonces en las artes urbanas se usan mucho los tags y los seudónimos y eso. Y yo no tenía. Yo firmaba como firmaba cuando era pequeña, que era una cosa hasta impronunciable. La D y 5 palitos que eran mi familia. Así, así firmaba yo. Y, y no, yo no encontraba como primero una estética muy mía, igual pues estaba muy chiquitica. Y tampoco encontraba una palabra que condensara todo. Entonces me puse unos dos o tres bien chistosos y bien de lugar. Hasta que un día pintando en la universidad con una amiga, me acuerdo mucho que yo estaba pintando jaulas. Yo pintaba las jaulas y ella pintaba los pajaritos saliéndose de las jaulas. Muy bonito. Mm. Y entonces yo estaba ahí concentrada, botando línea para hacer las jaulas y de repente me sonó Macondiana y yo, ¡ah! ¡Sí! Eso tiene mi nombre y además yo leo desde niña a García Márquez. Sí,
como desde los 10 11 años lo empecé a leer. Es muy precoz, pero, Mm, pero siempre me encantó, siempre, siempre me encantó. Y entonces, claro, yo dije, y además, claro, él ya estaba como en un cuarto, quinto semestre de la licenciatura y ya tenía más acercamientos conceptuales a lo que significaba 100 años de soledad, eh, bueno, a la historia del país, a todo, y fue una palabra para mí tan poderosa que encapsuló y encapsula todo lo que yo quiero proponer como mujer, desde lo político, mm, desde obviamente lo creativo, todo lo que soy. O sea, más allá de, digamos, de seguirlo al legado de García Márquez, mm. lo que él dice es infinito. Entonces sigue resonando también en todo lo que yo hago, esa lectura tan poética de todo lo que somos, de nuestra naturaleza. García Márquez es una parte que poco, digamos, si hay un reconocimiento de su feminismo tan activo, de que era socialista, de muchos sismos que lo tejieron a él, pero Gabo también era muy animalista, muy Mm. protector y muy admirador, muy contemplaba mucho la naturaleza, todas sus narrativas sobre el río Magdalena son una cosa divina. Mm. Entonces, sí, es una palabra que yo creo que no, por ahí se me han ocurrido uno que otro más que también tienen que ver con muchas facetas mías, pero ninguna otra palabra atrapa tanto lo que yo, sobre todo lo que quiero ser, lo que quiero proponer como una perspectiva. Es una palabra sobre el presente, sino es una palabra de pasado, presente y futuro de mi vida. Bueno, ¿y cuál es el color favorito? O la Mi paleta. color Eso favorito, uno tiene como mi color, temporada, ¿cierto? Como con los colores se va uno como enganchando con ciertas... Para mí me pasa así, como que estos tres, uff, hagamos con esto. ¿O cuál es tu color? sí, pues hay un color que ha perdido, bueno, es que es extraño. El color que me gusta desde niña, que me encanta, que yo compro todo, todas mis cosas de uso personal son de ese color. Y mucha gente, ay, lo dice como, ay, no, ella es muy fresita. Pero ese color resuena mucho conmigo. Además, también es el color favorito de mi mamá. Es Mm. el violeta de la flor de siete cueros. Ah, hermoso. Ese violeta que es así todo estridente, Intenso. sí. Y todo lo que yo encuentre morado, eso me lo Tú le compro. echas harto morado, sí, es Sí, moradito. sí, Los sí, pasteles eso, que van morado. después de eso, para de ahí para abajo. Mm, Exacto, sí, sí, sí. sí. Y un color, digamos ya para pintar, el color que es infaltable para mí es el amarillo limón, un poquito apastelado. Yo no Mm, sé pero el amarillo es como básico en mi paleta porque es un color puente para mí. Me permite ir de sí, fríos a sí. cálidos, moverme un montón y es una base para todo. ¿Y te has soñado también pintando Ay, mis con sueños son una colores? cosa loca, profe. No, mis sueños donde, o sea, mi grupo de gestión escénica, es que eso sale en un programa que se llamaba El Show del Perico. Entonces, ellos tienen unos muñequitos que protagonizan como los problemas de los que están hablando y se llaman Grupo de Gestión Escénica. Yo creo que los seres humanos tenemos, también en la película de Intensamente salen, que tienen un grupo de gestión escénica que son como una productora de películas, pero son los sueños. Pues el mío es como, ¿ven cómo se llama el director de Titanic y de Avatar? No. Y no sé qué cosas, bueno, el mío es de ese nivel. Mm. Tienen unos efectos especiales. Yo me sueño cosas súper locas. Yo me sueño cosas de verdad como si estuviera en Avatar. Em, Me he soñado pintando cantidades de veces pinturas vivas. Como que yo voy pintando y eso se va moviendo. A veces pinto con los ojos, con solo mirar, van apareciendo cosas. Me sueño transformándome en animales, hablando con animales. Mucha, mucha, mucha naturaleza. Mm. Y así, o sea, mis sueños son muy, muy, donde los demás los pudieran ver sería algo muy lindo. Algo mucho de ellos queda en las pinturas, pero nunca he podido pintar, son cosas tan locas que nunca he podido pintar lo que me sueño, porque son con dragones, volando, no, unas cosas
Se tremendas. nota. Sí, sí, un grupo de gestión escénica muy proactivo. Bueno, con Diana, qué alegría verte, saludarte y tener esta conversación así tan rica en temas, Gracias. en experiencias. La conexión es mutua. Pues cuando haga la reseña, pues ahí podremos colocar el enlace como algunas de las obras de las que hablábamos, los murales, y ya para que las personas que vieron este episodio pues puedan ver un poco más la obra tuya y que la puedan conocer. Y claro, ahí seguimos en la conexión bonita de irle dando más belleza al mundo y a nuestras vidas y a todos los con los que nos encontremos, humanos y no humanos. Ujú, Porque estoy ahorita sí, muy contento con las flores, con las texturas, eso siempre ahorita estamos sembrando árboles otra vez y conectando un poco con un mundo que es muy rico también, el mundo también de los animalitos que están debajo de la tierra y todos los caminos que sí. ellos abren, eso es toda una cosa que me maravilla. Ahorita me voy para allá, estamos haciendo una siembrita y bueno, ahí estamos en contacto. Me encantó mucho verte, estás muy bella como siempre y bueno, Gracias, profe. Muchas, muchas gracias por la invitación y por hacer este espacio para que Fenómenos estemos por acá conversando. Yo también voy a compartir el enlace en mis redes y pues también para que la gente vea todas las otras cosas que los otros invitados que has tenido porque son gente de muy, muy buen nivel. Muchas gracias.